Bienvenidos a la píldora número 18 del poder de la acción. Hoy vamos a hablar de el error. Seguimos, una vez más, lo repito, con el esquema sueño, decisión, acción. Tenemos que estar siempre enfocados a la acción. Tenemos que tener siempre el foco puesto a la acción. De tal manera que sea la vida una consecuencia, una encadenación, una concatenación de actos y actos. Recordad, siempre conscientes y dirigidos en pos de un objetivo al cual hemos llamado sueño. ¿De acuerdo? Evidentemente, como consecuencia de todas las decisiones que vamos a ir tomando, y si entendemos con humildad que no solamente el resultado no nos pertenece, es que además no somos perfectos y evidentemente vamos a cometer errores, vemos que aparece en escena esta importantísima variable, el error. El error es, si lo entendemos desde una óptica profunda, el error, la posibilidad del error, la existencia del error, nos ofrece todo un abanico de posibilidades. Para empezar, entender que tanto uno mismo como los demás vivimos bajo la posibilidad del error, te ofrece la oportunidad de entender que las personas que nos rodean quizás no sean tan malas como nos creemos y simplemente actúan y como consecuencia de sus decisiones se equivocan. Evidentemente esas equivocaciones en muchas ocasiones van a tener repercusiones para nosotros negativas. Evidentemente en algunas ocasiones vamos a hacer daño a otras personas como consecuencia de los errores que podemos cometer. Pero insisto, desde la óptica de que el error es una consecuencia natural de la posibilidad que tenemos de elegir, de la condena, si me permitís que lo diga así, de la condena que tenemos a continuamente a andar decidiendo a la otra persona y a nosotros mismos, las observaremos como personas que en el peor de los casos se equivocan. Habría que ver a ver cómo lo digo, ¿qué atribución, perdona que no me sale la palabra, qué atribución damos a los errores que cometen otros? Porque en muchas ocasiones les atribuimos una intencionalidad o una maldad que no tienen. Pero fijaros, el error nos abre, como decía también, un abanico de posibilidades y yo quiero resaltar al menos tres de ellas. En primer lugar, el error es un factor de corrección. ¿Qué quiere decir eso? Considerar que el error, que aquello que hacemos en la vida y que puede estar, digamos, que no, en cualquier caso, que no da el resultado que queremos, es un factor de corrección, quiere decir que nos va a invitar y nos va a animar a actuar desde la humildad, para que continuamente andemos corrigiendo aquello que no sale bien, que en todo momento integremos la posibilidad del error, significa que nuestra posición frente a la vida es una posición más humilde, en tanto y en cuanto entendemos, una vez más lo repito, que no somos omniscientes ni somos omnipotentes, ni lo sabemos todo ni lo podemos todo. Por lo tanto, el error va a estar siempre presente en nuestra vida. Importante, el error introduce un factor de corrección. En segundo lugar, el error es una vía de aprendizaje, no es la única, igual que no es la única el dolor, pero una vez que nos hemos equivocado, vamos a poder tener la oportunidad de contemplar cuáles han sido las posibles causas del error para rectificar, para aumentar nuestro nivel de conocimiento, porque pensemos que los distintos escenarios vitales a los cuales nos vamos a ir enfrentando van a ir cambiando a lo largo de nuestra vida, del día a día, de las personas con las que nos encontramos, de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento. Por lo tanto, si todo está sujeto a modificación, las posibilidades de que aquello que hoy sabemos no nos sirvan en el futuro, pues aumentan. Yo el lunes di una conferencia con República Dominicana y solicité feedback de algunas personas, ¿vale? Claro, cuando distintas personas me han ido dando feedback, me he ido dando cuenta de que efectivamente cosas que a mí
en España no me están resultando tan positivas, allí han sido maravillosas. Y cosas que yo aquí no tengo que tener cuidado con ellas, allí sí. Porque, insisto, porque los escenarios son posibles. Por lo tanto, vemos que actuar con ese atrevimiento, con ese arrojo, siempre con respeto, pero siempre con la osadía de no caer en la parálisis, nos va a poner delante la posibilidad de que cometamos errores que, si los observamos, insisto una vez más, vamos a enriquecernos, porque iremos incorporando tanto en nuestro repertorio básico de conductas como en nuestros conocimientos, pues una serie de datos e información que esos errores nos van a estar dando. El feedback que el error nos ofrece es riquísimo, y eso no quiere decir que tengamos que caer en ese discurso, bajo mi punto de vista, ingenuo, de que el error se aprende solamente a través de errores. No, la posibilidad de no equivocarnos también es real, y no creo que se aprenda más del error que del no error. A nivel emocional, como veremos ahora, efectivamente el error nos ofrece también la posibilidad de gestionar la frustración, de la cual hablaremos ahora mismo. Por último, de esos tres aspectos que yo quería resaltar, vamos a hablar de la posibilidad de reparación. El error no solamente es un factor de corrección y una vía de aprendizaje, también nos da la posibilidad de, como decía, reparar las posibles consecuencias negativas de aquello que hemos hecho y que ha podido producir, pues eso, consecuencias negativas en otras personas o en nosotros mismos. Para ello es muy importante la capacidad de pedir perdón, la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos, en cualquier caso, el perdón. Reparar el daño realizado. Evidentemente hay una frase que dice que el perdón no repara la ofensa, y eso es completamente cierto. Si hemos roto algo, ese algo se queda roto para siempre. Pero lo que sí que nos va a ofrecer, insisto, es la posibilidad de reparar el error, de ofrecerle a la persona o a nosotros mismos ofrecerle pues esa actitud de querer reparar, esa actitud de humildad, de decir, oye, mira, sé que me he equivocado, lo siento, dime cómo te puedo ayudar a reparar esta situación. Va a ser completamente imposible volver a la situación inicial, evidentemente, pero sí que podemos acompañar a esa persona en su proceso de elaboración del daño que hayamos podido cometer. Si esa persona somos nosotros mismos, pues con tanta más razón. No podemos volver a la situación inicial, pero, insisto, sí que podremos elaborar lo que ha ocurrido de tal manera que extraigamos ese aprendizaje y, sobre todo, hayamos hecho un crecimiento personal y emocional, incluso hayamos fortalecido la relación, porque una relación en la cual no existe la disculpa es una relación basada en aspectos egoicos y, por supuestísimo, en la arrogancia. Por lo tanto, vemos que el error es una tremenda oportunidad y una consecuencia natural, como decíamos, de la capacidad y de la posibilidad de andar continuamente decidiendo. ¿Qué ocurre en la contrapartida? Hemos visto estos tres variables que tenemos que tener, que son muy interesantes, que tenemos que tener en consideración. En el lado contrario, ¿qué tenemos? Pues que el error puede producir frustración. La frustración que genera la arrogancia o la incapacidad de gestionar las emociones negativas que surgen como consecuencia de la no consecución de aquello que habíamos planificado y que esperábamos conseguir con nuestros actos. La frustración es, junto con el miedo y el desconocimiento, una de las grandes causas de parálisis. En realidad, la frustración es una de las grandes causas de miedo, porque no queremos sentir el dolor, ni la tristeza, ni la vergüenza, etcétera, que ocasiona no haber conseguido algo. Por lo tanto, la tolerancia a la frustración es fundamental. Es uno de los grandes motores que nos va a permitir mantenernos en acción, en tanto que va a permitir, como decía, digerir toda la energía que se genera como consecuencia de un error, de algo que hemos planificado y que no ha salido como queríamos. Pero fijaros que también tiene el error, también puede tener
consecuencia, en muchas ocasiones negativa, del rechazo y en consecuencia del castigo, ¿no? Somos muy duros con nosotros mismos y con los demás. Nos cuesta mucho aceptar el error. Antes de entender que una persona hace lo que sabe y lo que puede, preferimos ponerle una intención negativa. Preferimos entender o predisponernos a que su intención ha ido con mala fe o en cualquier caso que le ponemos la etiqueta de incapaz. Eso nos genera, en primer lugar, rechazo hacia esa persona y por ende, como decía, la posibilidad de castigarle, bien sea de una manera activa, lo que se llama castigo positivo, o bien sea retirando nuestra atención, nuestro cariño o nuestro reconocimiento, que no olvidemos que es uno de los castigos más dolorosos. Esta incapacidad para aceptar el error en los demás viene pues podríamos decir también de una actitud errónea, ¿vale? Pero tremendamente inmadura, ¿no? Toda vez que pretender que todos somos capaces de todo es un error. Posiblemente también significará que tengo una conciencia de mí mismo como de persona capaz frente a todo. De tal manera que por un lado me estaré tratando a mí mismo con exagerada dureza, como decía, al mismo tiempo que trato a los demás con esa dureza. Y por eso es muy frecuente observar a personas que confían mucho en ti hasta que cometes un error y a partir de ahí te quitan la legitimidad y te quitan la credibilidad para siempre. Y no importa que nos hayamos equivocado, por ejemplo, cocinando con una solución en la declaración, por ejemplo, el mero de haberme equivocado ya es suficiente como para tildar a la persona como incapaz todo. Es, insisto, un que debemos darnos y debemos tener muy presente nuestra propia evolución, y tanto más importante será si ese tratamiento nos pensamos hacia nosotros mismos. Es muy importante, y haremos una píldora expresamente de este tema, incorporemos en nuestra vida la compasión, esa capacidad que tenemos de tratar a nosotros mismos y a los demás desde el amor. La compasión, posibilitar que todo el trato que recibimos, que disponemos hacia nosotros mismos y hacia los demás, nazca del amor con consecuente derivada de ternura, de compasión hacia los otros y educación y respeto. Bueno, escucha mal. Vamos a ver. ¿Mejor ahora? ¿Me confirmáis, por favor, que ahora se oye mejor? Y si no, pues la volveré a... No la dejo grabada y la grabo aunque no sea en directo. Y ¿me confirmáis? Si era entonces el micrófono, no sé qué ha pasado. Vale, pues... ahora tenemos que tomar una decisión. Como veis, la posibilidad del error existe. Fijaros que es la píldora número 18. Píldora número 18. Y hoy decide el audio fallar. Ahora, Mari Carmen, no se oye. No sé, ahora mismo no sé qué ocurre. Algunos decís que no se oye nada y otros que sí se oye. Así es que vamos a ver. Una persona nada más, por favor. Me da igual quién. Flor dice que sí que se oye. Mari Carmen dice que sí que se oye. Vale, ok. Por lo tanto, entiendo que el problema ha quedado resuelto. Bien. Me encantan estas cosas en realidad porque pensad que yo estoy acostumbrado a hablar en público pero con personas delante, ¿no? Por lo tanto, continuamente tengo feedback y estas píldoras pues están muy bien, pero
A ver, necesito, por favor, que me confirméis solamente una persona si se oye o no se oye, porque me estáis dando feedback diferentes, distintas personas. Unos decís que sí se oye, otros que no se oye. Entonces, a ver, Lucía dice que sí se oye. Flor dice que sí se oye. Maricarmen que sí se oye. Pero en cambio, Josu Valencia y Susana Marín dicen que se oye bajo. Entonces, por favor, si tanto Josu como Susana me confirmáis que ya se oye, ahora sí se oye, ¿no? Vale, perfecto, ok, bueno, pues sigo. Decía que esta píldora va a ser una píldora bastante atípica, ¿no? Porque, insisto, se ha introducido aquí la variable error, precisamente estábamos hablando de eso. No sabemos exactamente de quién se debe, a qué se debe el error, pero recordad lo que siempre digo, el resultado no nos pertenece. Fijaros que es la píldora número 18, como decía. Yo hago pruebas de sonido en todas las píldoras. Las 17 anteriores no ha habido ningún problema. Pero en esta hay un problema. De hecho, me decís que se oye claro, pero bajo de sonido, ¿de acuerdo? Bueno, forzaré un poco la voz. En cualquier caso, me parece fantástico porque ha hecho aparición de pronto la circunstancia que, insisto, una vez más, que es por un lado que el resultado no nos pertenece, yo no he hecho absolutamente nada para que esto no funcione y de pronto, por lo que parece, ha dejado de funcionar. Insisto que hago una prueba de sonido cada vez que empiezo. Por otro lado, pues el error ha aparecido y nos ofrece la posibilidad de rectificar. En cualquier caso, de tomar otra decisión. Porque fijaros que estaba llegando al final de la píldora. ¿Ahora qué hago? ¿Vuelvo a empezar desde el principio o continúo? Si continúo, no puedo editar la píldora porque ¿cómo la voy a subir a YouTube con todo lo que está ocurriendo? O a lo mejor sí la puedo subir a YouTube con todo lo que está ocurriendo para que sirva de aprendizaje para personas, para que entiendan justamente, que sirva de prueba de realidad de lo que estamos hablando continuamente. En cualquier caso, esto viene a corroborar lo que vengo diciendo, y es que el error es una oportunidad de aprendizaje, porque nos ha ofrecido a todos un escenario en el cual tenemos que tomar decisiones. Podíais haberos desconectado y en lugar de eso habéis decidido avisarme. Yo podía haber reaccionado desde el pudor, la vergüenza o la rabia, ¿no?, a esta situación y decir, joder, vaya una mierda, toda la semana preparando esto para que ahora falle y no lo voy a poder emitir en YouTube. Pues en lugar de eso he entendido que se abre un escenario maravilloso de aprendizaje para todos, ¿vale? Vale, Lucía me está dando feedback de por dónde se ha quedado dónde se ha cortado el sonido. Por tanto, insisto, el escenario que se nos presenta es un escenario de aprendizaje y de crecimiento, en tanto que a mí me supone tener que estar elaborando mientras hablo, a ver qué demonios hago, y al mismo tiempo vosotros, pues ha ofrecido la posibilidad de actuar, y como decía, en lugar de iros, pues me habéis avisado, y de hecho seguís aquí presentes. Lo cual, pues insisto, es un escenario, pues de cuanto menos es divertido, ¿no? Entonces, como creo que me estáis diciendo de la parálisis, pues si no me equivoco, entonces habéis estado escuchando bien hasta que he empezado a hablar de los aspectos negativos del error o de las reacciones negativas frente al error. Lucía, por favor, ¿me lo confirmas? Habéis oído hablar de frustración, de rechazo y castigo, ahí es donde os habéis quedado, ¿verdad? ¿Alguien me lo puede confirmar? Esta píldora está siendo la más interesante de todas, al menos la más enriquecedora para mí. ¿Veis cómo el error es una vía de aprendizaje? ¿Alguien me confirma, por favor, entonces, que os habéis quedado en las reacciones negativas del, del... Exactamente, no, vale, pues entonces, si os parece, continúo desde ahí. Y he decidido, mientras que estamos hablando, que la píldora la voy a publicar así, tal cual, de tal manera que las otras personas también tengan la oportunidad de
de presenciar lo que ha ocurrido, de tal manera que entiendan justamente toda la dimensión de lo que estoy escuchando, porque fijaros, precisamente estaba hablando de las actitudes negativas frente al error. Una de ellas decía que era la frustración entendida como toda esa emoción negativa de dolor, de vergüenza, de pudor, etcétera, que se genera cuando las consecuencias de nuestros actos no son las esperadas, cuando lo que recibimos a partir de lo planificado no es lo que realmente quería, ¿no? Yo insisto, una vez más, tanto vosotros como yo podríamos haber reaccionado de la frustración de decir, vaya, no se oye, con las ganas que tenía de escucharle, o cualquier cosa, ¿no? Y podríamos haber salido o haber hecho lo que hemos hecho, rectificar, se corrige, continuamos. Y como veis, pues yo acepto con total naturalidad la posibilidad de que ha habido un error, a pesar, una vez más lo quiero recalcar, de que he hecho todas las pruebas del mundo, pero el resultado no nos pertenece. Hay 1000 variables que, como veis, pueden intervenir. La otra actitud negativa es el rechazo. Algunos de vosotros podéis estar diciendo que mal profesional, que está emitiendo en directo y ha habido un fallo técnico y nos ha dejado tirados, fíjate, pues ya no le escucho más, ¿no? Y podríais haberme puesto la etiqueta de torpe, de yo que sé qué, ¿no? Incluso, fijaros, que ese rechazo frente a lo que ha sido un problema estrictamente técnico, lo podíamos haber exportado, de hecho a lo mejor a algunas personas le ha ocurrido, y ya entender a partir de este error que David es un mal profesional, que es una persona dejada, tanto en su vida personal como en aspectos profesionales. ¿Cómo voy a ponerme yo en manos de una persona que comete ese error? Bueno, esto que está un poco llevado al extremo es mucho más frecuente de lo que nos podemos llegar a imaginar. De hecho, con quien más vamos a actuar así es con nosotros mismos y con nuestros seres más queridos. ¿Por qué? Porque la frustración, el pudor y la vergüenza van a ser implacables, de tal manera que si yo ya me he equivocado o se ha producido un error, que insisto, que el error, ojo, esto también es muy importante, el error no siempre tiene que estar producido por la equivocación. Ha habido un fallo en el cual yo no he intervenido y es muy importante que esto lo entendamos. Error y equivocación no son sinónimos. Desde esta óptica, alguien puede no equivocarse y que haya un error. En cualquier caso, que el resultado no sea el esperado. ¿De acuerdo? Insisto, puede haber ocasiones en las que, como consecuencia de que no me han salido las cosas como yo esperaba, me frustro o extrapolo ese resultado a cualquier otra faceta de la vida, de tal manera que si yo mañana, por ejemplo, tengo una reunión muy importante en la cual quiero comentarle a una persona que considero que puede ser una persona interesante para mi negocio, quiero contarle cómo lo hago de tal manera que vea, que estudiemos y valoremos la posibilidad de que esa persona se incorpore a nuestra actividad, pues a lo mejor como consecuencia de lo que ha ocurrido, la frustración, el dolor, la vergüenza me lleva a generar una situación de inseguridad que provoca que mi ejecución en cualquier otro escenario que no tiene absolutamente nada que ver con esto que ha ocurrido sea negativa, o que directamente caiga en la parálisis porque estoy tan abrumado por lo que ha ocurrido que no soy capaz de sobreponerme. Esto es el vivo ejemplo de lo que nos ocurre todos los días en la calle, lo que nos ocurre todos los días en la relación con nosotros mismos. Por eso decía que es fundamental entender que el error es una consecuencia natural de la posibilidad de decisión y de que entendamos una vez más, y no me cansaré nunca de repetirlo, que el resultado no nos pertenece porque hay un montón de imponderables que no podemos controlar. De tal manera que si empezamos a actuar frente a nosotros mismos y a los demás desde la compasión, si afrontamos el error desde el amor, veremos que la situación cambia por completo, porque dejaremos de atribuir a los demás mala fe, porque dejaremos de pensar que los demás son torpes, a lo mejor cometen errores en una determinada situación, o a lo mejor esos errores, insisto, no han sido consecuencia ni de sus decisiones, ni de sus actos, ni de sus conocimientos.
Por lo tanto, si introducimos, insisto, el amor en la ecuación y generamos compasión, respeto y aceptación tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, el escenario vital es completamente diferente, en tanto que vamos a aceptar a nosotros mismos y a los demás. Vamos a aceptar nuestros errores, sin que eso suponga un menoscabo de nuestra creencia hacia nuestras capacidades o de la creencia que tenemos hacia las capacidades de los demás. De tal manera que hacia la pregunta de ¿pudimos haberlo hecho mejor? Siempre podamos responder con compasión. Sí, pudimos haberlo hecho mejor. Pero de todas las opciones que hemos elegido, la posibilidad del error estaba presente y quizás tampoco elegimos desde el mejor de los escenarios, porque recordad que siempre tomamos decisiones desde nosotros mismos. Por lo tanto, esa mejor opción a lo mejor estaba enmascarada por aspectos que no tenían que influir. Yo siempre cuento, y ya me estoy extendiendo porque de todas formas esta píldora es completamente atípica, casi se va a convertir en una conferencia. Yo siempre cuento que yo he cometido muchos errores en mi vida, faltaría más, pero el último gran error que yo he cometido, de hecho hay una persona que es casi testigo de esta situación, Mari Carmen Quevedo, que he visto que estaba por ahí. Uno de los grandes errores que yo he cometido en mi vida es aceptar una promoción en la empresa que yo tenía antes, que supuso que la compañía me enviase a 400 kilómetros de mi ciudad. No porque desplazarse de ciudad esté mal. El verdadero error que yo cometí fue no dejarme guiar por mi sueño y dejarme llevar por mi necesidad de reconocimiento, de ganar más dinero, de prestigio, de ganar galones, etc., ¿no? Si yo hubiera escuchado a mi corazón en lugar de a mi mente, yo nunca hubiera aceptado esa posibilidad de ascenso. ¿Es un error? Sí. ¿Podía haberlo hecho mejor? Sí. Pero recordemos que si el error parte de la posibilidad de decisión y el libre albedrío, que es la decisión, está condicionada por nuestras capacidades, vemos la tremenda importancia que tiene el desarrollo personal, el crecimiento en esas 4 dimensiones, porque vuelvo a repetir esa frase de solamente seremos libres en la medida en que me desarrolle en las 4 dimensiones, porque libertad significa romper las cadenas que nos aferran a nosotros mismos y a los demás. En la medida en que yo tenga ese crecimiento personal, esa evolución en estas 4 dimensiones, mis capacidades, mis conocimientos serán mayores, por lo tanto, mi posibilidad de decidir, de elegir la mejor opción, serán mayores, en tanto y en cuanto mi capacidad de discernimiento y todos los elementos que intervienen estarán potenciados en la máxima expresión. De tal manera que sí, claro que podíamos haberlo hecho mejor, pero no pasa nada porque lo hayamos decidido como lo decidimos o como elegimos en su momento, porque ya es pasado y en cualquier caso seguimos siendo seres maravillosos, dignos de todo respeto, de todo amor y de toda compasión por el mero hecho de haber nacido y por el mero hecho de ser nosotros mismos, ¿de acuerdo? Así es que, queridos amigos, vamos a dejar esta atípica píldora aquí. Bendito el error, me encanta que haya aparecido, porque insisto que nos ha ofrecido un escenario maravilloso y estoy muy agradecido a que así haya sido, porque veis que nos ofrece un escenario, pues, en lugar, factor de corrección, fijaros, me ha posibilitado la oportunidad de tener que pensar rápidamente qué hacer, qué no hacer, de aprender. Ya se me ha quedado en la cabeza pues que tengo que comprobar también las pilas del micrófono a ver qué ha pasado. Por otro lado, es una vía de aprendizaje, toda vez que me ha supuesto poner todos los elementos, todo lo que tengo a disposición de esta situación para rápidamente rectificar, y por supuestísimo yo de aquí he sacado un montón de lecciones. Y por otro lado, me ha ofrecido la posibilidad de
reparar la situación, en tanto que yo podía haberlo dejado ahí y en lugar de eso he continuado. Llevamos ya prácticamente media hora, lo que eso significa que he ofrecido pues todo lo que tengo para que la sensación y el sabor de boca que os llevéis pues sea lo más positivo posible. Así es que, señores, señoras, mil disculpas por el error, mil disculpas por lo que ha ocurrido, agradecido porque haya ocurrido y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias, Mari Carmen. Sí, a nivel personal, haberme ido a Jaén, a Linares en concreto, fue una experiencia vital increíble en la cual aprendí muchísimo. Vuelvo a lo mismo, el error es una vía de aprendizaje que me ofreció un factor de corrección y una posibilidad de reparación enorme. Yo también os echo muchísimo de menos y para mí fueron meses, fueron 2 años prácticamente allí con vosotros, en los cuales aprendí muchísimo, pero a nivel de proyecto vital es verdad que en ese momento la decisión que yo tenía que haber tomado era otra y ya está. Pero muchísimas gracias por tu cariño. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Vamos a ver qué más hay escrito. Has cometido un error, pero todos podemos cometer errores. Por eso está bien dar otra oportunidad para corregir. Efectivamente, al final es un gesto de generosidad y de grandeza, ¿no? Que cuando una persona se ha equivocado, pues le tendamos la mano. Y primero, desde esa generosidad y desde esa empatía y compasión, ¿no? Y segundo, porque, aunque solamente sea porque tarde o temprano nosotros agradeceremos que nos traten con cariño el día que cometamos un error, pues creo que es inteligente hacerlo con los demás, ¿eh? Pensemos que en muchas ocasiones hacer el bien no es una cuestión de grandes valores, en muchas ocasiones es una cuestión de inteligencia, ¿no? Creo que todos salimos ganando si tratamos bien a los demás. No lo hagas por amor, si no te sale por amor, hazlo por inteligencia, ¿no? Hay una frase que dice, cuidado con lo que siembras en el camino porque te lo puedes encontrar a la vuelta, ¿no? Entonces, pues efectivamente mi invitación y mi ánimo es a que lo hagáis, por supuesto, desde el amor. Pero si no lo hacéis desde el amor, hacedlo desde la inteligencia, ¿vale? Ser empáticos, al final es bueno ser empático con uno mismo y con los demás, faltaría más, claro que sí. Muchísimas gracias, Leandre, por tu palabra. Sí, sí, efectivamente, bienvenido el error, ¿eh? Bienvenido En este caso no ha sido un error, ha sido un fallo técnico, ¿no? Pero insisto una vez más que nos ha ofrecido un escenario. Posiblemente esta haya sido la píldora más especial de todas, ¿eh? Y ha sido gracias a esa situación inesperada, ¿eh? Y que no tenía por qué haber ocurrido. Pido disculpas una vez más. Pero ha ocurrido, ¿eh? Y nos ha ofrecido, insisto, un escenario vital interesantísimo. Bueno, ¿alguna pregunta, dudas o algo más que queráis comentar? Muchas gracias, Flor, también por tus palabras. Bueno, pues si no tenéis más preguntas ni comentarios, pues deciros que mi ánimo y mi creencia en mí mismo sigue. No sigue igual, se ha fortalecido. Fijaros que enfrentarse al error desde la aceptación te fortalece, porque hace que el miedo al ridículo y al error mismo desaparezcan, ¿no? Yo siempre cuento, de hecho, fijaros que ha servido para que me abra por completo. Llevo aquí ya 35 minutos hablando y voy a seguir hablando. Os voy a contar una intimidad. Bueno, tanto como una intimidad no, pero sí es una historia personal. Yo he sido siempre soy una persona muy tímido, ¿eh? Yo, aquí donde me veis, soy una persona tremendamente tímida, que cambia muchísimo delante de una cámara o en un escenario cuando estoy en público, ¿no? La gente de pronto, la gente que me conoce de siempre y me ve en un escenario o me ve hablar, de pronto dice, coño David, pero ¿y eso qué te pasa? ¿Qué transformación tienes, no? Y el que solamente me conoce en estas situaciones, cuando después me ve en la vida real, dice, coño David, ¿qué te ha pasado? Joder, ¿no? Bueno, pues el caso es que yo he sido siempre una persona muy tímida, sobre todo con las chicas.
Hasta la época de la universidad, a mí me costaba mucho, acercarme a una chica que me gustase y hablar con ella. Hasta que en una ocasión me armé de valor, había una chica que me gustaba, yo la vi en la biblioteca, y me armé de valor, hice una... Siempre diré que ojo con las cosas que leemos y ojo con las cosas que escuchamos. Eso de si te da miedo, enfréntate a ello directamente, es un tremendo error. De hecho, creo que no sé si lo he comentado en alguna ocasión, hay una terapia de modificación de conducta dentro del espectro de las terapias de modificación cognitivo-conductuales, ¿vale? Que se llama la inundación, ¿no? La inundación consiste en enfrentarte de manera masiva a aquel estímulo que te genera pues, miedo, ansiedad o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿te da miedo las cucarachas? Pues te encierro en una habitación llena de cucarachas, ¿vale? Ojo con esas cosas, porque si no has hecho un trabajo previo, esa exposición puede ser tremendamente perniciosa. Primero, puede llegar a provocarte un cuadro de ansiedad severa, un ataque de ansiedad o incluso un infarto. Y si no genera esa sensación, ese malestar, ¿no? O ese efecto rebote, sí que puede producir que nuestro miedo aumente, ¿no? Porque la situación es tan traumática que, 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 que el resultado es peor, ¿no? Salimos peor de la experiencia de lo que habíamos entrado. Ojo porque solamente leemos las cosas maravillosas, pero no leemos todo lo que hay detrás de todos estos experimentos y de todas estas experiencias, ¿no? Bueno, el caso es que yo me hice una, una, una técnica que se llama modelado en imaginación, que consiste en imaginarte a ti mismo enfrentándote a esa situación para ir reduciendo mediante progresiones, acercamientos progresivos que se llama, perdón, para ir reduciendo la ansiedad. De tal manera que yo me pude por fin acercar a esa chica en un bar. Evidentemente me dijo que no, no podía ser de otra manera porque mi comportamiento durante esas semanas no había sido ni mucho menos el más seductor posible, ¿no? Pero, insisto, yo agradecí esa situación. ¿Por qué? Porque cuando esa persona me dijo que no estaba interesada en mí, pude comprobar que no pasaba absolutamente nada. Yo seguía vivo, no sentía ni la vergüenza, ni el dolor, ni la frustración que me pensaba que iba a sentir. Por lo tanto, como consecuencia de ese ejercicio, por un lado, combatí insisto, con esa técnica de modificación de conducta, combatí la ansiedad que conllevaba para mí esa situación, pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de comprobar que el resultado tampoco pasaba absolutamente nada porque fuera negativo, ¿de acuerdo? Así es que, insisto una vez más, pasemos a la acción, porque lo que hay detrás del miedo en muchas ocasiones es humo, pero cuando no es humo y en realidad es algo negativo, nos damos cuenta de que en realidad no es para tanto y solamente hemos hecho una construcción de unas posibles consecuencias que en realidad, una vez más lo repito, no tenían absolutamente nada que ver con la realidad. Así es que siempre os invitaré a la acción, 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 siempre con cabeza, soñemos y actuemos. Bueno, pues sí, efectivamente, como dice Lucía, esto da para una conferencia y ya llevo 40 minutos, así es que si queréis hacer alguna pregunta, alguna apreciación o algo, estoy a vuestra entera disposición y si no, pues lo dejamos aquí. Como decía, la creencia en mí mismo sigue perfectamente intacta y ha aumentado toda vez que he tenido la oportunidad de comprobar que he sido capaz de salir indemne a esta situación. El error es maravilloso. Bueno, pues si no hay más preguntas y a lo mejor ni siquiera hay público, lo dejamos aquí. Os deseo un fantástico fin de semana. Recordad que esta noche tenemos luna llena. La llaman la luna llena de fresa, ¿no? Creo que llaman, ¿no? Porque parece ser que va a ser de un tono rosado. Disfrutadlo. Pues sin más, lo dejamos aquí. Un fortísimo abrazo y lo dicho, buen fin de semana. Nos vemos el lunes.